Y a partir de aquí ya llegamos en sí a la valoración, que es lo que tradicionalmente conocéis y conocemos todos como argumentación y refutación. Lo que pasa es que me interesa mucho que no nos ciñamos única y exclusivamente al hecho de que vamos a argumentar y el hecho de que vamos a refutar, porque a veces podemos confundir qué información debemos introducir en el contexto y qué información debemos introducir en la valoración. Entonces, fundamentalmente, ¿qué está pasando? Lo vamos a incluir en nuestra contextualización y cómo valoro yo esto que está pasando es lo que vamos a hacer ahora. De hecho, ¿cómo hago yo esta valoración, ¿no? Que es uno de los puntos principales del taller. Lo primero, como hemos hecho con este ejercicio, gracias a la compañera, voy a responder a la pregunta de cómo son los hechos que ocurrieron. Cuando yo me pregunto cómo son, es cuando yo le voy a incluir determinados calificativos. Estos calificativos, como os decía antes, van a ser juicios de valor que nosotros estamos emitiendo sobre esas acciones que son más objetivas o al menos objetivables, ¿vale? Se pueden descartar juicios de valor de ahí. Normalmente siempre vamos a pensar, en primer lugar, en algo como algo bueno o como algo malo, pero evidentemente también mi función aquí es ir un paso más allá y salirnos de lo que es bueno o malo, primero porque es bastante relativo, ¿vale? Y segundo porque un debate no lo vamos a basar únicamente en lo que es bueno o malo, sino que tenemos que ir un poco más allá. Entonces, ¿en qué me puedo basar yo para hacer esta valoración? Voy a necesitar lo que os pongo aquí como pilares más objetivables. Es decir, ahora vamos a remitirnos a lo que se conoce en retórica como tópicos formales. No voy a hablar de demasiados tecnicismos, simplemente voy a decir que los tópicos formales son, digamos, pues pequeños criterios que podemos utilizar para valorar estos hechos que hemos seleccionado en el contexto, ¿vale? Y lo vamos a ver a continuación. Tenemos una serie de tópicos formales, aquí no están todos, pero os recomiendo que le echéis un vistazo pues, con más detenimiento cuando podáis, porque realmente son bastante útiles a la hora de hacer nuestros esquemas mentales, ¿vale? Nosotros recibimos determinada información, incluso investigamos sobre determinada información y a partir de ahí, ¿qué criterios sigo yo para decir, tengo que construir un argumento? Aparte de hacer investigación, aparte de hacer lluvia de ideas, existen estas pequeñas cajitas mentales que tenemos todos nosotros y todas nosotras para poder evaluarlo. Entonces, generalmente los tópicos actúan como pareja, ¿vale? En este sentido, el primero que tenemos es claridad y oscuridad. ¿Qué significa? Básicamente voy a intentar evaluar, voy a intentar valorar si la información con la que yo voy a argumentar o la información que me está dando el equipo contrario es clara o es oscura, en el sentido de si es ambigua o si es clara, en el sentido de que es concreta, es directa, no da pie a otras interpretaciones. A partir de aquí, hay tópicos, hay esquemas mentales, por así decirlo, aplicables tanto a argumentación como a refutación, ¿vale? De hecho, esto, como os decía al principio, no es algo que debáis seguir a rajatabla, pero son pequeñas pistas que os pueden ayudar a la hora de construir vuestra argumentación y a la hora de recibir la información del equipo contrario. Por ejemplo, el segundo tópico que tenemos es el de posibilidad o imposibilidad. ¿Para qué nos plantearíamos una pregunta de debate sobre acabar con la explotación de estos animales exóticos si no tenemos la posibilidad de hacerlo? Si el equipo contrario me plantea una medida completamente utópica o un mecanismo completamente disparatado, pues yo podré centrarme en que es imposible hacer eso. Entonces, por más que lo sueñe, pues es que si no tengo la capacidad no va a haber manera. Pero claro, evidentemente no basta simplemente con decir, no, es que es imposible y ya está. Tengo que ahondar un poco en cuáles son las razones que hacen que esto sea o posible o imposible. Igual me pasa con el tercero de los tópicos, con la verosimilitud y la inverosimilitud, en el sentido de que esto sí que os recomiendo mucho que lo hagáis, que os planteéis hasta qué punto la información que estáis dando incluso a vosotros mismos os parece real, en el sentido de que cuanto más acerquéis la información que estáis dando al jurado y al público que os está escuchando, mucho más fácil va a ser que conecten con vosotros. Lo que os decía, que está muy ligado a la posibilidad o a la imposibilidad. Si el equipo contrario me trae, por ejemplo, lo vemos muy claro en el caso de una evidencia
que parece poco realista porque nos resuena mucho, nos chirría, nos parece pues que tiene poca probabilidad de ser tal que así, quizás ha sido interpretada de otra manera, pues yo puedo pensar, pues esto es inverosímil, ¿vale? Esto como que no conecta con lo que yo puedo pensar o con lo que yo he investigado. Que de nuevo esto se conecta con el siguiente tópico, con la veracidad y la falsedad. Evidentemente, después del trabajo de investigación que hacemos, dudo bastante que traigamos información que podamos calificar como falsa, pero sí que es cierto que sobre todo en debates improvisados a veces se nos puede ir un dato o se nos puede ir en algún momento dado alguna parte de la información que estamos dando que no sea exactamente así o que no la hayamos explicado bien. Entonces, evidentemente, también podemos valorar el grado de veracidad o de falsedad de esta información. El siguiente tópico es el de la novedad y la cotidianidad y probablemente en relación con los animales, pues algo que se nos viene a la cabeza, un tema muy típico relacionado con esto podría ser el de la tauromaquia, ¿no? Que hasta qué punto la novedad o la cotidianidad de este tipo de prácticas se utilizan como argumento para su defensa o su detracción, ¿vale? Pues de nuevo esto es un tópico que nosotros podemos tener aquí de fondo en nuestra cabeza a la hora de valorar esta información. Y ya por último nos quedarían dos, el de la confirmación o contradicción, según lo valoremos. Como os digo, siempre funcionan con parejas y básicamente consiste en, aún así, mantener en mi cabeza el chip de la posibilidad de que el equipo contrario se esté contradiciendo y también a nivel constructivo yo determinar o confirmar hasta qué punto mi información pues no es contraproducente entre sí, ¿vale? Tanto dentro de mi contexto como con lo que yo hago con mi argumentación. Y por último, la conveniencia y la inconveniencia, que este es bastante útil, o al menos a mí me resulta bastante útil, sobre todo para este tipo de debates que os decía, de cuando se nos plantea una medida, de hasta qué punto es conveniente o no es conveniente hacer algo. Entonces, los tópicos formales evidentemente tienen tras de sí una teoría bastante densa, pero básicamente el objetivo por el que yo los traigo aquí es simplemente para eso, como he dicho, como pequeños chips que vosotros podáis tener medianamente presentes a la hora de valorar esta información. Existen otros tantos, como por ejemplo la necesidad o la no necesidad de hacer algo, ¿vale? Pero digamos que ya son cuestiones en las que yo invito más a profundizar siempre que tenga ahí algún momento para hacerlo, porque realmente creo que es bastante útil e interesante y esto daría para 20 talleres más por lo menos. Entonces, de momento, simplemente con dejaros ahí un poquito la semillita, lo vamos a dejar ahí. Lo útil, de verdad, además de esta lista, es, digamos, ver qué hago yo con esto. Es como, vale, vea, yo tengo aquí toda esta serie de palabras, pero ¿qué hago yo con esto? Empiezo a argumentar aquí, argumento después, pienso esto antes, pienso esto después, ¿cómo lo hago? Entonces, los tópicos y la argumentación en sí, lo que conocemos como argumentación, están muy relacionados porque, si os fijáis aquí en pantalla, tenemos una cosa que pone ARE y una cosa que pone Toulmin. ¿A alguien le suena esto? ¿Alguien sabía? Nosotros hemos dado el ARE en clase, o sea que ya conocemos un poco la afirmación, razonamiento y evidencia, pero el tul ¿Toulmin? no, no lo hemos dado mucho. Vale, entonces, vosotros que habéis dado ARE, ¿me podéis decir qué es ARE? Muy brevemente. No en qué consiste, sino esto qué es, esto para qué sirve. Nosotros lo hemos dado para, eh, re- mm, para contradecir al equipo contrario, como por ejemplo afirmación, usted ha dicho y repite lo que ha dicho, si estás en contra, el razonamiento, que es, sin embargo, bueno, eh, decir en claro lo que tú ya tienes una base de información y la evidencia de, pues, pues dejar claro tu opinión. Ese uso es ligeramente diferente al que generalmente conocemos, ¿vale? Básicamente porque si lo enfoca más hacia la refutación, también puede ser bastante útil, pero en este caso vamos a ver para qué nos puede servir dentro de la argumentación, que es el punto en el que estamos ahora.
¿A alguien más le suena esto de ARE o Toulmin? Sí, sería el ARE sería el esquema para construir un argumento. Muy bien, exacto. ¿Qué es esto de ARE o qué es esto de Toulmin? Pues justamente son esquemas, en este caso son esquemas lógicos, ¿vale? Para, digamos, hacer un taller sobre argumentación, o si buscáis talleres de argumentación, muy probablemente lo que más encontréis son precisamente talleres sobre lógica, ¿vale? Porque al final los modelos de argumentación suelen ceñir o se pueden circunscribir sobre todo a la lógica formal o a la lógica no formal. En este caso, la gran mayoría se van a ceñir a la lógica formal, esto simplemente os lo digo por si queréis investigar en algún momento. Y básicamente a mí esto lo que hace es brindarme la estructura que van a tener mis razonamientos. ¿Qué entiendo yo como razonamiento? Pues mis ideas, las ideas que yo tengo, en lugar de soltarlas así sin ton ni son dentro de una intervención libre, las voy a ordenar, les voy a dar forma, sobre todo les voy a dar una secuencia lógica. ¿Qué significa darle una secuencia lógica? Que voy a elaborar una serie de premisas, A, B, que me van a llevar a una conclusión, ¿vale? Esa conclusión necesariamente pues, va a estar relacionada con la postura que yo estoy defendiendo, ¿vale? Entonces, digamos que os he puesto aquí en pantalla los elementos propios de dos esquemas argumentativos de los más conocidos, si bien, por supuesto, no son los únicos, tampoco os puedo decir que sean ni los mejores ni los peores, simplemente los dos ejemplos más que considero más conocidos. Y como veis aquí son como pequeñas cajitas en donde yo voy a ir conteniendo esa información. Entonces, ante la pregunta de qué tienen que ver los tópicos, lo que hemos visto previamente de claridad, oscuridad, verosimilitud, etcétera, ¿qué tiene que ver con esto? Pues básicamente yo lo que voy a hacer es insertar mis ideas para argumentar desde los tópicos. Es decir, básicamente para completar estas cajitas voy a intentar tener en mi cabeza estos tópicos que yo he visto, ¿vale? A la hora de buscar la información en mi cabeza o a la hora de ordenar la información que yo he investigado, si yo tengo que realizar una afirmación siguiendo el modelo ARE, quizá me la empiezo a plantear desde el tópico de la posibilidad o de la imposibilidad. Y una de mis premisas puede ser, o sea, puede partir de la pregunta que yo me hago a mí de hasta qué punto esto es posible, ¿no? O hasta qué punto esto es imposible. Entonces, el objetivo básicamente es que cojamos los tópicos que hemos visto anteriormente y que a partir de ahí hagamos el modelo de argumentación. Pero nuestra argumentación no va a ser, digamos, simplemente afirmar que algo es posible o imposible, sino que yo tengo que sacar X conclusiones de allí. Por ejemplo, si yo quiero acabar con la explotación animal, con la explotación de animales exóticos, puedo decir, pues por ejemplo, que es algo que me conviene hacerlo, ¿vale? Si me conviene hacerlo, digamos que es conveniente acabar con la explotación de animales exóticos. Afirmación. Pues a partir de ahí voy a incluir determinados razonamientos, determinados porqués para justificar esto que yo estoy diciendo. Y ya pues termino de completarlo si le incluye alguna evidencia. Como os digo, no son cuestiones que os vayan a dar una argumentación en sí, es decir, vuestra argumentación no la vaya a sacar generalmente de los tópicos, sino que os pueden ayudar a ordenarla y sobre todo os pueden ayudar como punto de partida para plantearos qué voy a establecer como argumento y qué no voy a establecer como argumento, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de aquí? Nosotros en la hora del debate, o por lo menos personalmente, da igual la forma que gastemos de estas dos, ¿no? Simplemente en clase, por ejemplo, si hemos visto la ARE, podemos gastar esa. Claro, totalmente. De hecho, también existe la opción de que muchos estudiantes, muchos chicos y chicas, pues no sepáis ni siquiera qué modelo de argumentación estáis siguiendo. Esta información, digamos que va un poco implícita en el trabajo que vosotros estáis haciendo. Probablemente vuestros profesores a veces os digan, pero ¿esto por qué? ¿De dónde viene esto? Pues entonces es porque os están pidiendo un razonamiento, os están pidiendo que lo fundamentéis un poco más. También os sonará mucho la frase de que no demos las cosas por hecho. Pues por eso mismo, para que no soltemos directamente nuestra conclusión, en el sentido de, pues, la conclusión a la que yo he llegado después de mis premisas, y ya está. Yo tengo que
facilitar todo ese razonamiento a las personas que me están escuchando. Es como si yo os digo, pues resulta que subir el precio de la luz es lo más justo. Pues muy probablemente a mí se me eche encima la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque no he dado absolutamente ninguna justificación de esto. Entonces, antes de echarnos la mano a la cabeza y antes de provocar que se echen la mano a la cabeza, vamos a intentar explicar cuáles son las causas por las que yo digo eso. ¿Por qué digo yo eso? ¿En qué me baso? ¿No? Entonces, de ahí que cada modelo argumentativo pues, tiene una serie de elementos que debemos ir completando para que no nos falte ningún dato dentro de nuestra argumentación. ¿Eso se entiende? Sí. Vale, ok. Pues a partir de aquí, una vez que hemos visto muy brevemente esta parte de argumentación, lo que hacemos entonces es entender que vamos a entender como argumentación presentar que X es una razón para Y, ¿vale? Os pongo aquí, por ejemplo, los beneficios de las tecnologías son una razón para invertir en tecnología, ¿vale? Esto, digamos, a modo de razonamiento. En debate nos plantearían la pregunta, ¿debemos invertir más dinero en tecnología? ¿O debemos propiciar la inversión en tecnología? Y nosotros podemos decir sí, porque conlleva muchos beneficios para la sociedad, o no, porque X. Entonces, esto de que sí, porque conlleva muchos beneficios para la sociedad, es una razón para invertir. Entonces, eso es argumentar, ¿vale? Es dar razones para algo. Entonces, a partir de aquí, si esto es argumentar, lo que nos vamos a plantear es la otra parte de la valoración, que es el segundo elemento súper importante dentro de la valoración, que es precisamente contraargumentar. Para la parte de contraargumentar, igual que os decía que todo esto de la contextualización y la valoración de los hechos y demás viene de la teoría de los estados, ahora para contraargumentar os lanzo la recomendación del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de Hubert Marrot, que tiene además un montón de vídeos accesibles desde YouTube, por ejemplo, y un montón de artículos de investigación sobre lógica, argumentación, esquemas argumentativos, contraargumentación, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente como punto de referencia os digo que vamos a partir de que entonces, como entiende el mismo, contraargumentar es no compartir esa razón para este tema de debate, ¿vale? Por ejemplo, no compartir que los beneficios de la tecnología son una razón para invertir en tecnología, es simplemente negarlo. Pero dentro de este simplemente negarlo, vamos a ver varias formas de hacerlo, ¿vale? Porque a veces nos puede resultar demasiado complejo enseñar a refutar o establecer esas estrategias de refutación que os decía, en las que no vamos a indagar, pero simplemente como pequeñas ideas, ¿no? Yo puedo contraargumentar, puedo refutar o recusar, cuestionando algunas de las premisas del razonamiento lógico. Evidentemente, a lo largo de un debate no os vais a poner a establecer la premisa 1 del equipo contrario y la premisa 2 y la conclusión en cada uno de sus argumentos. Es un trabajo que nosotros hacemos sobre la marcha y es la forma que tenemos de recibir la información. Pero simplemente me voy a plantear de dónde saca eso el equipo contrario, de dónde extrae la conclusión de que eso sea así. Pero no desde el punto de vista de dónde está la evidencia, sino desde el punto de vista de en qué te basas para decirme esto, es decir, cuál es el porqué, ¿vale? Esa es, digamos, una de las primeras formas más sencillas. Después puedo cuestionar que realmente se haya dado una razón de peso o una razón veraz para la conclusión, ¿vale? Por ejemplo, puedo decir, ¿eso qué tiene que ver con respecto a lo que estamos hablando? Es decir, si yo te digo, pues por ejemplo, que el tigre vive en su hábitat y yo paso por su hábitat, me lo tengo que quedar para mí. Entonces yo digo, ¿por qué? Es decir, de esas premisas no puedo sacar esa conclusión, me falta información. Entonces probablemente podemos revisar qué información nos falta o qué información le falta al equipo contrario para terminar bien su razonamiento. Y otra manera es ofrecer otra razón para mostrar que pese a todo lo que está diciendo el equipo contrario, la idea a la que ellos llegan como conclusión tiene que ser rechazada, que básicamente siempre decimos sí, pero también existe este otro dato o esta otra información que nos lleva a lo contrario, ¿no? Entonces,
Para contraargumentar, para refutar, como os pongo aquí abajo, siempre tenemos que dar razones para rechazar eso. Es decir, no podemos llegar y decir, no, el equipo contrario no tiene razón. Yo tengo que indagar en cuáles son, digamos, esas causas. Con el ejemplo de las tecnologías, si yo, por ejemplo, niego que tenga que intervenir en tecnología, no basta simplemente con que diga, no, es que también son malas o también provocan perjuicio. Yo tengo que indagar un poco más. Por ejemplo, puedo decir, provocan perjuicios porque aumentan la brecha entre las personas. Y aumentar la brecha entre las personas claramente no es un beneficio para la sociedad. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo el equipo contrario. ¿Vale? Entonces, estas son, digamos, 3 mecanismos para introducirnos un poco en la contraargumentación, en lo que conocemos nosotros como refutación. Evidentemente, esto también se hace aplicable a cuando queremos desbancar información que me está dando el equipo contrario. Muchas veces decimos, lo que me está contando el equipo contrario no tiene nada que ver con esta pregunta de debate, y nos quedamos tan panchos y pensamos que diciendo eso ya hemos ganado ese punto del debate. Pero esto es como todo, si yo no justifico por qué no tiene nada que ver, pues realmente no estoy ganando el punto. Entonces, recomendación, nunca olvidéis explicar por qué esa información no está relacionada o no entra dentro de este debate, ¿vale? De hecho, lo ideal, lo preferible sería que ante este tipo de situaciones, si yo voy a rechazar esa información del equipo contrario o este tema que me están trayendo a debate, primero les voy a decir por qué no tiene nada que ver y luego le voy a responder que en caso de que tuviese algo que ver, pues inserto refutación, ¿vale? En caso de que pues sea capaz de dominar esa refutación. Pero ya os digo, sobre todo cuando hacen preguntas en cada una de las intervenciones, muchas veces la respuesta que se nos viene a la cabeza es, compañero, eso no tiene nada que ver. Y yo os invito a que os planteéis por qué esa persona me está haciendo esa pregunta, cuál puede ser su objetivo, porque si me está planteando eso, probablemente esa información después la va a querer utilizar para algo. Entonces vamos a intentar darle respuesta. Y si no sé qué respuesta darle, necesito explicarle por qué eso no tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿vale? No vale simplemente con decir eso no y ya está, y me limpio las manos. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer un ejercicio súper rápido, donde os voy a pedir que pongamos a prueba diferentes formas de contraargumentar. Os pongo un ejemplo súper rápido, que es, ya que venimos de Navidad, con respecto a las vacaciones de Navidad. Para refutar, yo puedo dar información que contradiga lo que está diciendo el otro equipo, el argumento del otro equipo. Yo puedo dar información que invalida lo que está diciendo el otro equipo, o puedo dar información que atenúa, es decir, disminuye un poco el impacto de lo que está diciendo el otro equipo. Entonces, por ejemplo, en estos 3 casos, para intentar que se entienda, os he puesto la misma afirmación, ¿no? El mismo argumento. Debemos alargar las vacaciones de Navidad porque necesitamos más descanso. Pues un ejemplo que os pongo para contradecir esta información sería, sí, pero necesitamos ante todo mejorar la formación de los jóvenes de nuestro país. Entonces, si necesito mejorar la formación de los jóvenes, no puedo destinar ese tiempo que tengo para vacaciones. Eso digamos que lo contradice, ¿no? Luego lo puedo invalidar, puedo decir sí, pero no nos quedan más días disponibles en el calendario para dar las asignaturas. Entonces como que tengo que invalidar esa propuesta porque, como os decía antes, no es posible llevarla a cabo. O lo puedo atenuar, puedo decir, aunque hay que tener en cuenta que esto ya de por sí implica que no estoy negando absolutamente lo que me está diciendo el equipo contrario, ¿vale? Aunque hay que tener en cuenta que desde hace unos años el ritmo escolar es menos intenso. Entonces la conclusión a la que llego con esto es que no necesitamos tanto descanso como creemos, ¿vale? Desde esta perspectiva.